Ah, pongo F7. Basta. Ahí empezamos el vivo, José. Este sería el tercer encuentro. Este, ahora mejoré el audio, porque viste que, no sé si viste en YouTube, cuando yo hablo estaba más bajo. Ahora le amplifiqué por 20, de 0 a 20. Va a sonar mejor, más parejo Ah, con tu audio. Este, perfecto. Mira, hoy no sé, hoy vamos a hablar de Baker y la sociología de la desviación y lo vinculamos un poco con tu trabajo de criminología. Este, eh, y ahí vemos también la imposibilidad de aplicar Baker a la criminología. Pero ahora yo puse nada, acotaciones de los videos anteriores, ¿no? Para aclarar algunos términos que me parece interesantes aclararlos. ¿Te acordás que habíamos hablado de la modernidad y la posmodernidad? Un tema que súper actual y que se trabaja siempre. ¿Te acordás que habíamos dicho que podíamos encontrar la posmodernidad en el arte, en la arquitectura, como decía Sebrelli, por ejemplo, Juan José Sebrelli, pero es difícil en el pensamiento social, en la sociología o en la filosofía encontrarlo? Porque claro, no queda claro qué es posmoderno y qué no. De hecho, le diríamos nosotros posmodernos a autores que ellos dirían, yo no soy posmoderno, no soy eso. Este, pero bueno, yo había dicho que la posmodernidad sería como el desarraigo de la realidad y de la búsqueda de la verdad, considerar que no hay verdad y que la realidad es independiente de sí misma, sino que la construimos nosotros. Sería como un principio de la posmodernidad que manejan el desarraigo de la realidad. Y ahí, bueno, vendría también una antimaterialismo, sería un antimaterialismo filosófico. Eso lo lleva al idealismo filosófico. Pero sabes que después se me ocurrió también ver que la posmodernidad también es una idea que, para clarificarla, podremos encontrarla en todo lo que se opone a lo que es la tradición o a las identidades comunitarias o a valores religiosos arraigados en los pueblos. Entonces también atacan eso, que no hay una conciencia colectiva arraigada en la tradición, en cosas que pasaron siglos atrás. Entonces, para ellos, para los postmodernos, por ejemplo, dejar de ser judío es simplemente cambiarte de ropa. Cambiarte de ropa es como cambiarte de ropa. Entonces, dejas de ser un hebreo, un judío. En cambio, claro, si pensamos de manera moderna, creemos que eso es imposible. O si no, bueno, los postmodernos podrían decirte, los hindúes pueden mañana adoptar el liberalismo económico y trabajar sobre las leyes de la oferta y la demanda y la búsqueda del beneficio económico y dejar atrás lo que ellos piensan sobre la religión, o sea que empiezan de cero. El posmodernismo es como que puede empezar de cero, cualquier cosa puede empezar de cero. Eh, y bueno, la posmodernidad, así piensan los posmodernos, creo yo. Que el mundo se puede cambiar, por ejemplo, la vida social puede cambiar porque sí. Un país puede dejar de sentir, eh, tener un sentimiento nacional y pasar a tener otro. Y ahí, bueno, ahí viene lo líquido, la idea de una modernidad líquida. Ahí, y bueno, y a su vez te quería aclararme que me parece que posmodernidad siempre es contrario a moderno. Postmoderno no es avance de lo moderno, sino eh, destrucción de lo moderno. Todo lo que es post, pienso yo, es contrario a lo anterior, ¿no? Postmarxismo es contrario al marxismo, neomarxismo es contrario al marxismo, neoliberalismo es contrario al liberalismo y así sucesivamente. Cada vez que aparece el neo es contrario al anterior. Postestructuralismo es contrario al estructuralismo. Entonces la posmodernidad y incluso también el neomarxismo es contrario a la modernidad y al marxismo. Eh, claro, quería aclarar eso, no sé. Luego ellos descartan la importancia de la religión también en la posmodernidad. Eh, en ese sentido se parecen a los positivistas, que creen que la ciencia puede destruir toda la tradición y crear mundos nuevos. Ellos, aunque no creen en la ciencia, también creen que se pueden crear mundos nuevos a partir de nuevas interacciones sociales que cambian el mundo.
también. Algo que, que me parece que está equivocado, por eso les va medio mal, digamos, los posmodernos cada vez que tratan de sistematizar lo que hacen y queda un poco, eh, bueno, en el aire todo lo que hacen, queda estampado en libros, pero no se materializa en la vida social, política, o sea, sigue imperando la modernidad, la geopolítica, la política territorial, las armas, la guerra, el trabajo, la producción, la vida empresarial, el capitalismo sigue imperando. O el comunismo también, que es moderno, el comunismo moderno. Y bueno, eso sería lo que quería agregar sobre modernidad y posmodernidad. Después yo me puse que, claro, Freud también, criticamos mucho a Freud, pero quería aclarar que Freud tiene trabajos sociológicos que yo los he usado y son interesantes, como si tiene psicología de masas, Totem y Tabú, que sería más de antropología cultural, Sí, y después tiene El porvenir de una ilusión, ilusión. podremos decir, y El malestar de la cultura. Ese cuarto Ajá, libro son 4 libros sociológicos interesantes. Y como la ciencia social es una ciencia blanda, podemos considerarlo válido lo que hace porque este, nunca llegamos realmente a leyes científicas, ¿no? Que podamos, más allá de que podemos criticar algunas cosas que escribe. Una de ellas es que Freud descarta la religión como que superada, es una ilusión, no tiene mucho valor y se supera la religión. ¿Se supera con qué? Con el materialismo que él propone. Pero claro, ahí podemos pensar que en realidad la religión es una idea sustancial a los pueblos. Creo que la religión va a sobrevivir más incluso que la ciencia, eh, que es sustancial a los pueblos. Y de hecho creo que no sé si hay pueblos que puedan sobrevivir sin religión. Me parece que es una cosa de cohesión social, la religión es fundamental. Como el arte, ¿no? Digo, el arte y la religión me parece que van a seguir existiendo siempre, aunque haya descubrimientos científicos. Ahí, bueno, es lo que dice Freud, pero esa idea podemos criticarla de Freud, no sé. Pero tiene trabajos sociológicos interesantes. Después yo te había dicho, ¿te acordás que el psicoanálisis no curaba? Eh, eh, que no cura. Te hace dar vueltas en tu propio yo, experiencias, puede ser divertido, como un descubrimiento personal de muchas cosas, te puede incentivar a pintar, a ser artista, a decir cosas. Todo eso sí, es cierto, pero no te cura, digamos, de una psicopatía, por ejemplo. No podrías aplicar el psicoanálisis a gente criminal. No cura. Y tampoco a la gente común, ¿no? Pero bueno, puede ser un divertimento que les hace bien y bueno, alguna gente saca provecho de hacerse un psicoanálisis. Pero y bueno, yo te decía, el psicoanálisis no cura. Y me recordé una frase de un postmoderno también, que es un escritor uruguayo que se llama Sandino Núñez, en la que él dice justamente que me parece bien relevante lo que dice, que está muy bueno, que el psicoanálisis, él usa psicoanálisis y marxismo y Hegel, ¿no? Una fórmula muy común. Marxismo, psicoanálisis, Hegel, y ahí más o menos Escuela de Frankfurt. Y ahí él dice que justamente el psicoanálisis, la función del psicoanálisis es enfermar, no curar. Porque él asocia enfermar a liberar. O sea, la sociedad ya está enferma del capitalismo en el que vive. Entonces, curar no sirve porque sería volver a las personas obedientes de este sistema capitalista, todo eso. Entonces, enfermar sería la función del psicoanálisis, no curar. Y enfermar entonces sería tomar conciencia de la explotación y del sistema de alienación que estamos viviendo. Hace un pensamiento bien postmoderno. Este autor, Sandino Núñez, yo no sé, de Uruguay, lo cito no para criticarlo, digamos, es lo que más leo del Uruguay, me parece que es de lo mejor para leer. No hay mucho para leer en Uruguay, y él sí, yo lo leo porque me divierte, me parece interesante, lo que escribe es el que más leo. Este, y es un postmoderno también, como Judith Butler. Luego de la posmodernidad podríamos
yo la ejemplificaría en, por ejemplo, los textos de Sandino Núñez, escritor uruguayo que los pueden buscar en internet, y Judith Butler, por ejemplo. Judith Butler tiene El género en disputa y Cuerpos que importan, que ahí casi que te diría, ahí está la posmodernidad, es eso, lees esos dos textos y este autor, Sandino Núñez, y ves que ahí está lo que sería clarificar lo que es un pensamiento posmoderno. Eh, Judith Butler es un viaje idealista por fuera de toda realidad. Es meramente conceptual y abstracto todo lo que hace. Y Sandino Núñez también es conceptual y abstracto. Eh, bueno, luego, y a su vez tampoco sirve la posmodernidad, algo que tiene que no sirve para las ideas modernas que incluso propugnan. Por eso creo que el neomarxismo es contrario al marxismo, porque por ejemplo el marxismo de Sandino Núñez va en contra del marxismo. Un marxista no puede leerlo a él. Militantes marxistas revolucionarios o clase obrera revolucionaria no podría basarse en sus libros. Por eso, porque son contrarios a lo que ellos piensan. Aparte no los entenderían, porque están escritos para gente que se ejercita leyendo textos difíciles. Entonces, dirían, esto va en mi contra. Digo que esto no me sirve para una revolución. Entonces es antimarxista. Además, él está en contra de China. Y claro, eso ya lo aleja del marxismo también, porque un marxista clásico ya sabe que hoy día su país para defender de manera material y realista es China. El marxista le gusta China. Es la esperanza del marxismo para ellos. Y para él no. Entonces, bueno, por eso el neomarxista es un antimarxista. Y es mi idea. Luego, claro, porque es posmoderno, no es moderno. Marx era moderno y ellos son posmodernos. Luego, bueno, sí, que el posmodernismo rompe la tradición y la idea de comunidad, la idea de que hay tradiciones que no se pueden cambiar así nomás porque uno quiera. Y luego, bueno, ¿qué había dicho? Después acotar otra cosa de Weber y Simmel, que Weber criticaba la sociología de Simmel mucho, no le gustaba, aunque vos dijiste, ¿te acordás que eran amigos y charlaban y hacían rondas de charlas? Y Weber lo ayudó mucho a Simmel para que consiguiera trabajo. Pero Weber tiene un ensayo que nunca terminó, que es en contra de Simmel. En contra de la sociología de Simmel. No le gustaba la sociología de Simmel, que era muy popular. Y él escrito ese ensayo lo dejó inconcluso. No lo publicó al final porque, bueno, Weber era muy conocido y creía que si publicaba eso le podía perjudicar en el trabajo a Simmel. O sea que, bueno, hay realmente una amistad entre ambos. Y no lo publicó porque, bueno, podía perder el trabajo y el prestigio que Simmel tenía. En fin. Eso quería aclarar y agregar eso. Y después, no sé, de Simmel habíamos terminado la vez pasada. Yo de Simmel también agregaría que se adelantó a la idea esta de que vivimos en una cultura masculina, que después Derrida dice falogocéntrica, ¿no? Lo dice 70, 80 años después. Simmel ya creo que es uno de los primeros que dice que vivimos en una cultura masculina. Entonces por eso es muy las mujeres leen mucho a Simmel, se siente muy bien con él, creo yo, y en eso fue pionero él, que la verdad es cierto, sí, el carácter de nuestra cultura es masculina, o lo fue, ahora empieza a serlo femenina en muchos aspectos. Pero bueno, vivimos en una cultura masculina, tanto el arte, la música, las concepciones filosóficas, la sociología, las ciencias, tiene un carácter masculino todo lo que hace nuestra cultura. Más allá de que le llamemos la humanidad tiene un carácter masculino, decía Simmel. Bueno, creo que tiene razón. No sé. Y bueno, esas son las anotaciones que me hice de antes. No sé si quieres agregar algo sobre esto. Bueno, siguiendo la línea de lo anterior, que en parte habíamos hablado de varios autores,
Y lo que comenta sobre la posmodernidad, el tema de Bauman y la sociedad líquida. Hay un concepto de identidad que incluso Bauman utiliza también el concepto de la identidad, pero identidad líquida. Pero cuando uno hace un estudio, una idea de identidad que puede estar ligado con sus diferencias, lo que es la personalidad, dependiendo cómo uses también el término, más hacia lo social y menos hacia lo individual psicológico, suele mantenerse una estructura, aunque sea ciertos elementos que te den en base sólido. Es como la concepción del hombre Heráclito, y no me acuerdo qué autor era el que le presentaba una crítica, no sé si en ese momento incluso fue hasta el mismísimo, o sea, podría ser Platón, aun con las características que tiene, decía, pero es que si todo cambia y siendo el mismo río, por mismo tiempo no hay algo que queda, entonces ¿qué estudio? Me explico, como con qué, en qué me agarro, de qué me arraigo. Entonces, claro, una de las características de la identidad es la continuidad de algo, que lo continuo puede ser lo que no es, que es el cambio constante, pero cuando se diversifica, se pluraliza, se cambia, se invierte, sin mantener un algo, pone tú, Marx, cuando pone Cabezas Hegel, mantiene el método y quizás la dialéctica queda al contrario. Hablando un poco de los posmodernos, quienes lo critican dicen, pero no es nada más el elemento material, hay que rescatar los elementos de la superestructura, este, propiamente, y no solamente hacer énfasis en los elementos económicos o de carácter económico, político, socioeconómico, pero aunque sea el método, aunque sea la historia, algo que te permita, dentro de todas las variaciones, inversiones, por lo cual canalizar ese concepto de permanencia o incluso un concepto de identidad dentro de una personalidad con elementos más o menos comunes. Eh, lo mismo, si nos vamos a un estructuralismo que en parte sí y en parte no, con el Michel Foucault ha sido criticado. Hay quienes opinan que no es tan estructuralista y cerrado como dice, porque hay otra parte de Foucault que da para mucho más. Pero si luego venimos en una perspectiva filosófica, decía que varios tratados Foucault no podía llegar a más dentro de la posibilidad del individuo en acción y del cambio, porque se encontraba dentro de una figura estructural que lo condicionaba, y por eso en parte casi toda la figura del poder, del control, de la cohesión. Pero si luego vamos a agarrar la misma base para decir, con los mismos términos, que es todo lo contrario y romper todo posible estructura, es que no entiendo a veces ni siquiera para qué utilizan el término. No sé si me explico. Sí, Si ya lo varías tanto, incluso confunde, por más que sea negación de algo, porque no es dialéctica. La dialéctica pretende una síntesis. Tienes una tesis, tienes la antítesis. mm, Digamos que el posmodernismo está una especie de oposición a, contrario a, negación de la antítesis. Pero ¿cuál es la tesis? Y va a haber síntesis. ¿Me explico? sí, Quizás es por eso que a lo mejor no les vaya tan bien. sí, Más que por la idea, sí, quizás digamos, la estrategia, el estratagema que se maneja dentro de fluctuaciones, eh, que no permite una consolidación muy clara, porque ese es otro elemento, oponerte a cuanto haya por, e incluso dentro de ciertos términos, puede que parezca y empiezan como queremos los mismos valores, queremos los mismos ideales, pero te das cuenta que eso no es cierto. Quieren exactamente, como expresa, es ponerse por encima de, contrario a, y luego que tú dices, vale, generamos una serie de cambios para lograr un objetivo. Pero ¿dónde está el objetivo y cuándo se logra? Y si lo mantienes y no sabes hasta cuándo ya lograste el movimiento con los deseos o con lo que planteabas como recompensa, entonces me preocupo un poco en el sentido de qué es eso. sí, A sí, qué se le está dando un poder, un control, un dominio? Es que si lo hay, ya no solamente en términos científicos, incluso para en términos, cual sea la vertiente cultural, político, yendo ideológico, yendo incluso un tanto más allá. Eso dentro de lo que cabe. Te lo digo porque yo no sé cuántos autores podrían de golpe decirse que son neo o que van después de, quizás no neo ni post, sino después de Marx, después de ciertos autores y sin embargo el aporte puede que no rompa demasiado. Y aunque hay elementos originales, tú logras, claramente entender hasta dónde llega un punto y luego comienza el otro. Yo a veces me digo, yo no he leído suficiente postestructuralismo en cuanto a los autores, si también son, desorganizados. Tú que has leído más, son desorganizados en el pensamiento, en la escritura. mm.
Sí, No sé sí, si sí, son, o es solamente, porque puedes tener muchas ideas, eso es una cosa, pluralidad de ideas, y dentro de ciertas dinámicas, diversificaciones, incluso ciertos brincos, a ver más o menos una, digámoslo así, me está diciendo que son abstractos, pero son desordenados. sí. Es una pregunta que yo me haría, que hasta qué punto, con todo lo anterior, con una identidad que no parece identidad, con organizaciones, si es que las hay, pero que no están tan estructuradas o estructurantes, o se están estructurando sin saber realmente a cuál es el fin y hasta dónde se logra, porque esto tiene un propósito, pienso yo, entre los movimientos. Sí, supongo que tendrá un fin, ¿no? Sobre todo si de golpe no muestra mucha, si hay suficiente coherencia, a lo mejor se amolda mejor a diferentes formas y yo pienso que no se trata solo de un apoyo numérico, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente en lo mismo para que eso baste. Y otra cuestión que se lo mencionó solo como una palabra, dentro de lo que me parece es todas estas construcciones válidas socioculturales, ¿dónde queda la biología? Por ejemplo, mi enfoque, por más sociológico, psicosocial y ciencias sociales que yo pueda tener, no he podido, porque me interesa mucho, la condición necesaria y suficiente, bien sea para entender algo, para solucionar algo, y no puedo evitar que me salga siempre, o casi siempre, o muchas veces, la biología como un elemento determinante. Y puede que, no sé si me conté un poco, no es del todo certero, porque habrá muchos autores que parece que el elemento biológico queda como, si es que queda un segundo plano o un trasfondo de trasfondo para lo que pretende ser lo que es la idea que se tiene quizás de estos movimientos postestructurales, ¿no? Poco, ¿no? Porque sabemos que el género es una cosa, el elemento sexo como digamos, parte biológica, después está la expresión de la sexualidad y los gustos aquí. Pero, por ejemplo, cuando yo he estudiado el tema, se entiende cada elemento. Esto es género, esto es biología, esto, digamos, es sexología, biopsicosocial. Y si no quieres hacer la parte biológica, saber que existe, mira, sabiendo esto, yo parto de el enfoque a lo mejor puede ser sociocultural, socioeconómico, o psicológico, desde el punto de vista de psicología individual, qué sé yo, o social, o qué sé yo, o antropológico, que sigue siendo social. Es eso, elementos un poco definitorios, ¿no? Más allá de que pueda haber abstracción. Yo no tengo problema con la abstracción. Yo entiendo la abstracción de dos maneras. Una, como que abstraes algo, bien sea un poco que se aísla, y otro como que tiene una forma que no está del todo clara o concreta. Y no me molesta en ninguna de las dos. Ujú. Pero lo otro que podría no guiarme va unos aspectos que se oponen a algo que, por ejemplo, yo te digo, había seguido, somos la sociología en gran parte de la modernidad. Y es unos basamentos que como sociólogo no puedo evitar que formen parte de una ciencia, un saber y unos principios y una constitución dentro de unas ciencias sociales. Este, insisto, aquel que sigue y busca la historia quisiera ver, como quien dice, un recorrido. Y, por ejemplo, yo poder comprender, se puede entender la posmodernidad desde la modernidad, por ejemplo. Mm. Quizás la posmodernidad se entiende fácil sin modernidad, pero se entiende suficientemente el recorrido desde la modernidad hacia la posmodernidad, sí o no, y qué tanto, depende, qué autores, quizás, este, más o menos en poco, en tanto esas son las inquietudes. Eso dentro de ciertos elementos, ¿no? Después están los autores, Simmel, que me mencionaste, que ya habíamos, como quien dice, expresado un poco lo que es la biografía, ¿no? Esa parte de Weber, aunque no conozco el libro y no me lo leí, con leerme la obra de Weber y saber un tanto, un poco lo que va a decirme, no me extraña, ¿no? Sin saber lo del trabajo en contra de la sociología de Simmel, no publicado por él en vida, pero póstumamente, bueno, Ujú. hasta en internet y tú lo has leído, no me extraña, ojo, para nada, de que pudiera ser así o de hecho es así, porque se nota, ¿no? O sea, unas particularidades y unas distinciones entre uno y otro notorias, de estilos, de todo, ¿no? Entonces, yo al menos lo veo así, a pesar de que Weber no sea un positivista.
lo siento, lo capto de esa forma. ¿Qué otro elemento podría estar? Básicamente eso es lo que podría, creo que cabe agregar a lo que me venías comentando. Sí, sí, eso que decías de la posmodernidad, que no veías algo claro, son, decías desordenados. Sí, son confusos, desordenados y no tienen síntesis, es cierto. Eso, ya Adorno, por ejemplo, escribió un libro que era Dialéctica Negativa, entero, un libro entero dedicado a una dialéctica sin síntesis. ¿Y para qué te Ya, sirve emplear ese método? Bueno, para no llegar a ninguna síntesis, simplemente para criticar lo que está, ofrecer una crítica sobre lo que existe, pero sin ninguna síntesis. Algo también lo vemos, eso sería posmarxismo, contrario marxismo. No sirve para ninguna revolución marxista. Y hace una dialéctica negativa, lo escribió en un libro, Adorno. Y luego Derrida hablaba de que el deconstruccionismo era tambalear algo que ya estaba establecido. Entonces, bueno, no están hablando nunca de construir un edificio, sino de tambalear lo que ya está. ya. No sé con qué finalidad, yo qué sé, no sé, tambalear lo que ya está. Está bien, podemos emplearlo si un día en una familia o algo tambaleamos los valores que ellos tienen. Está bien. No sé con qué finalidad, pero bueno, ellos se entenderán. Luego Derrida sí, tiene una manera de escribir que yo que sé, te diría confusa, imposible. De hecho, no entiendo por qué se cita tanto, porque los que lo citan yo no creo que lo entiendan. Viste que lo citan y lo citan y lo citan, pero no, yo no creo que lo Sí, entiendan. Leerán de Wikipedia lo que dijeron de él, pero vos lees la diferencia, y lees el otro libro del 68 de él y no lo vas a entender. Es incluso no lo entendés, y no tiene tampoco una lógica para entenderlo. Eh, no es como la matemática, que es difícil de entender, pero a la larga entendés por dónde va el hilo, el uno, el 2 y entendés el juego. En este caso, es difícil, por lo menos para mí, entender el juego. Yo que sé, los que se leen mucho eso y profundizan en eso, no sé qué hacen. Les divierte, no sé, y se van por ahí, y ahí, bueno, crean un mundo paralelo a la biología. Vos decías la biología. Creo que es necesario que ellos no usen la biología ni el darwinismo, porque eso te volvería algo sólido. La biología tiene miles de millones de años de evolución, desde incluso si vas antes de la biología, la química y la física, mucho más. La química y la física existen antes todavía. Pero tendremos miles de millones de años de evolución biológica que, claro, como la desechás en el siglo XX escribiendo un libro. Haciendo quizás lo que hace de Derrida, abusando del lenguaje, de los recursos que tiene el lenguaje. Claro, no pueden hablar de biología porque les obligaría a volver a elementos sólidos, y les imposibilitaría divagar. Por eso Foucault lo primero que hace es atacar la naturaleza humana como concepto, lo convierte en concepto, naturaleza humana, y deja de ser real. Entonces no existe la naturaleza humana, sino que lo que existe es el concepto. Y a partir de ahí, con el concepto hace lo que quiere, ¿no? Porque dice que la naturaleza humana lo inventaron los científicos. Inventaron el concepto, entonces no existe la naturaleza humana, sino el concepto. Pero claro, yo considero que es un concepto que refleja en miles de millones de años de evolución humana y biológica. Entonces no lo considero un concepto, sino la abstracción de una realidad. No un concepto, lo podés inventar en 1960, en 1910, pero existió siempre, ¿no? Incluso existiría la naturaleza humana, aunque el ser humano no desarrollara filosofía o arte y cultura. O existiría la naturaleza aunque no existiera el hombre. Desaparece el hombre y los científicos que inventan las palabras, y igualmente existiría la naturaleza. Eh, bueno, eso es lo que pienso. Luego, tal, tienen que desecharla. Judith Butler también lo hace, desecha la biología. La descarta. Porque, claro, no le serviría para su planteo constructivista social extremo, digamos.
Y bueno, este, pero la libertad humana es, creo que nos hace posible esto, ¿no? Es un hijo de la modernidad, la posmodernidad. Ya estaba, ya lo teníamos asentado en la modernidad, la posibilidad de inventar esto. Eh, Al crear la libertad y el libre albedrío para descubrir la realidad por encima de los dioses, también sentamos las bases para poder pensar este, más allá de la realidad y más allá del materialismo y eh, más allá de lo que es posible. Así que es un hijo de la modernidad, la posmodernidad, no se opone. Después, bueno, claro, a algunos posmodernos les gusta enseñar que la posmodernidad es la libertad y la modernidad es la esclavitud. Este, claro, porque claro, en la posmodernidad vos podés pensar lo que quieras. Está bien. Pero en realidad no es así, porque un posmoderno fascista, por ejemplo, los va a exterminar a todos, por ejemplo, ¿no? Si aparece un posmodernismo fascista, estos posmodernos realmente descubrirían el peso de la máquina y el peso de la realidad contra ellos mismos en sus vidas. Este, Así que ojalá que no exista tampoco el posmodernismo fascista, que también podría sí, existir. Eh, no sé si se entiende a lo que voy. Que también tampoco existe la realidad y que las razas pueden decir que las razas en realidad la especie biológica no es una, sino que son muchas. Y empezar a crear especies biológicas y creer que una raza es superior a la otra, cuando en realidad en la biología sabemos que las razas son iguales. Pero con la posmodernidad fascista tendríamos un infierno. Eh, Así que a mí me parece que la posmodernidad sirve para el cómic, la imaginación y el arte, me parece. Si vos sos artista, haces cómic, literatura, te puede servir para desarrollar la imaginación, para el arte. Pero claro, no para descubrir la realidad o para esclarecer. Así que es eso. Y incluso creo que los que los leen están más cerca del arte, de la literatura, que de las ciencias, ¿no? Bueno, ahí sí, es algo que se me ocurre. Eh, este, ¿Qué te iba a decir? Bueno, por ejemplo, Sandino Núñez tiene algo de artista, este escritor uruguayo. Yo lo leo como arte, lo que él hace, no como un conocimiento, no me va a dar conocimiento filosófico, él es filósofo. Conocimiento filosófico no, no me va a dar, pero me va a dar cierta experiencia artística. este, de disfrute de leer algo tan divagante, nada más. Eh, o de imaginármelo como un chiste, como que le hace un chiste a los comunistas o a los marxistas verdaderos con eso. Les das el libro y se les caga de risa de que él llevó el marxismo a extremos que ellos nunca se imaginaron que podían ir. Y a su vez, claro, no, yo te conozco así comunistas y no pueden leerlo. Es imposible que puedan leerlo. Así que eso, bueno. Pero bueno, un buen escritor escribe bien y piensa, me parece interesante como personalidad. Acá en Uruguay yo lo leo. Después hizo un film también, ahí me gustó, porque cuando hablábamos de lo confuso, cuando él convierte realmente en arte lo que hace, es bueno, porque hace un film, un cortometraje que quedó muy bueno, buenísimo. Hace un cortometraje de 20, 25 minutos que ahí sí porque es arte. Y como es arte es completo. No es como su literatura que es incompleta y confusa y que no tiene una síntesis, ¿no? Cuando hace arte es interesante lo que hace. Debería ser artista. Y ahí se completaría el círculo. Y bueno, tal, lo de Judith Butler podríamos aplicar sociología del conocimiento también, que cada uno, según su individualidad y su personalidad, genera un conocimiento diferente a otro, porque sociológicamente está determinado hacia ir a un lugar, ir hacia un lugar. En el caso de ella, sufrir su minimización por su orientación sexual desde siempre la llevó a una epistemología que le sirviera como integridad personal.
De la misma manera que a un burgués le puede servir una epistemología que sirva para aumentar ganancias. En este caso, esta epistemología le permite a ella ser más libre. Este, y también ahí explicaríamos un poco de sociología del conocimiento, que se nos aplica también a nosotros también. No es lo mismo ser, si yo fuera homosexual y hubiese sufrido mucho el homosexualismo desde niño, seguramente capaz que tendría diferentes misiones. Y leería capaz que Judith Butler y me gustaría, porque me parece liberador. Entonces ahí entraríamos en otra cosa, otra cuestión. Eh, Así que bueno, eso. Bueno, estas eran las acotaciones. No sé si... Mira, nos quedan 2 minutos. Mira, 2 minutos ya hicimos las acotaciones de los videos Siendo anteriores. México ya no se desarrolla mucha idea. Bueno, depende de la velocidad y de lo que se trate, si no es nada nuevo. Bueno, nada, ¿qué puedo agregar? Que por lo visto hay unas diferencias cuando de golpe algo te lo tomas de manera artística y dependiendo del arte cinematográfico versus la literatura, supongo un tipo de literatura no artística, porque se podría ver la escritura también como arte, pero bueno, también hay ciertos talentos. Yo estaba leyendo y leí algo de la posmodernidad en estos temas y estos autores y sí José, ahora mira, dime, queda 1 minuto 32. ¿Te parece que le damos un final y en el otro video seguimos? dale un cierre. Está, pero no, dale el cierre que querés en 1 minuto 30, 1 minuto 20. No, no, que claro, cuando tú ves ya el tema, como hablamos de la vanguardia, quizás desde el arte, todas estas cuestiones pluralistas en un sentido posmoderno, te sirven de guía y le sacas gran provecho, ya lo habíamos en parte mencionado con anterioridad. Pero cuando yo lo llevo al área, pues propiamente de las ciencias sociales, ¿no? O de otras vertientes, quizás más hacia la literatura, y no como novela, sino como expresión de la palabra escrita, se puede complicar un poco el asunto. Yo, digamos, ¿no? Y había un personaje que leí pues, dentro de la posmodernidad y sí me dio una idea sobre cómo si yo lo viera desde la perspectiva epistemológica de la apertura, tú de golpe lees un personaje y alguien que tiene una tendencia sexual podría pensar que esta no es una relación de amistad, sino un tipo de relación homosexual. Depende de la mirada de quien lo lea y conseguir la lectura de una manera incluso diferente, hasta más estimulante e interesante, que a mí como escritor no me molestaría. Por ejemplo, que de golpe te abra esa apertura porque respeto la lectura y la diversidad que podría dar, que en ningún momento habría que empezar por discutir más bien si el personaje es real, si es una personalidad con una dualidad. Bueno, ahora volvimos, José, se cortó justo, bueno, tenemos los 40 minutos, no es una cuestión de mendigar Zoom, pero bueno, a mí yo te había dicho que estaba bueno medirnos, que nos obligaran a hacer 40 minutos, para no irnos largo. Nos obligan a hacer capítulos. Estabas desarrollando una idea cuando se cortó. Sí, básicamente la idea que de golpe desde la mirada viene siendo lector, escritor, escritor, lector, viendo estas teorías un poco lo que viene siendo posmoderno, con los ojos de quien lo ve desde afuera, yo digo, bueno, pero esto mismo porque pensaba que de golpe la lectura de un texto podía verse de otra manera. Y yo decía, lo que podía ser una lectura un poco filosófica, existencial, de una persona con doble personalidad, dialéctica, donde ese otro ser, otro personaje, se opone, pero lo complementa un poco el yin y el yang, por dar una mirada mística, o podría pensarse con un nombre extraño que no parece un nombre, si este personaje realmente existe, si era necesario crearlo para desarrollar la historia. Otra persona podría leerlo con una tendencia particular, siendo en este caso dos personajes masculinos, y ver en esa relación conflictuante, o incluso para relación con una tercera, que es otro problema todavía mayor, porque implicaba el que surgiera un algo nuevo que entre unos querían evitarlo y otro aliarse. Un tanto un paso este conflicto incluso moderno, postmoderno, verlo desde una interpretación como una relación no de amistad y no de conflicto filosófico metafísico, sino con un trasfondo sexual, homosexual. Y sí, pienso que con nivel artístico podría abrirse el tema de aperturas de imaginación. ¿Te acuerdas que mencionábamos de si la diferencia entre un artista y un creativo?
hablando sobre lo que viene siendo el psicoanálisis y si cura o no y la locura dentro de la posibilidad del arte, ¿sabes? Hasta qué punto más bien te genera una nueva realidad y ya la cuestión ya es otra cosa, ¿no? Incluso podría quedar hasta bien, mucho más logrado. Quizás esa persona que mencionas, el actor, creo que te gusta, que hizo muy bien la parte artística cinematográfica, Sí, quizás su vocación y sus talentos van hacia otra área, válido, totalmente. sí, Y no compagina del todo una forma integral, digamos, un cerebro artístico versus un cerebro un poco más técnico, científico, qué sé yo. Que esas fórmulas que funcionan, otras que no funcionan tanto. Igual, no prefieren el seductor a lo mejor, es de una manera u otra, o realmente el tipo es mejor en una cosa que otra. Discutible, puede ser, no lo sé hasta qué punto, como el mm, arte. claro, es cierto. Sí, sí, no, este autor, yo te decía, Sandino Núñez, sí. Tiene videos en YouTube, es interesante. Refleja además un pensamiento del Río de la Plata, no es seguramente uruguayo, sino que de un pensamiento muy común en Uruguay y Argentina. Este, sí, como artista es interesante, pero igual él no se considera artista y sabe que el arte tiene otras reglas que él no practica. Eh, pero bueno, claro, él ataca la tradición uruguaya, le gusta un poco la destrucción, como la destrucción de las creencias pasadas. Entonces los autores clásicos fuertes del Uruguay, de que tienen monumentos, a él le gustan destruirlos. Por ejemplo, Rodó, José Enrique Rodó, que sería un formador de la conciencia nacional y latinoamericana. Va Ferreira, otro filósofo, otro coloso que construye, hace edificios, una persona fuerte. Claro, le gusta destruir eso. Eso es un poco artístico, me parece que la idea de destruir colosos, de diversión, no sé, de entretenimiento. Y este, cosas que incluso Marx no haría, porque Marx los utilizaría, aprendería de ellos y trataría de superarlos, pero no los destruiría. Los utilizaría, como utilizaba a Smith y a David Ricardo, ¿no? Y utilizaba también Sí, sí. los avances de la burguesía. Eh, Así que, ¿qué te iba a decir? Eso sí está bueno. Después tiene una interpretación sobre el Batman, ¿viste? El Batman de Christopher Nolan, el último. A él le gusta el villano, por ejemplo. Que el villano sería el que pone a prueba en evidencia de que esta sociedad no se sostiene. Es que creo que es. Ya. ¿Te acuerdas el de la máscara que respira? Él está a favor. Ah, cierto, Él está a ya favor de. recuerdo. Él está a favor del villano y no de Batman. Este. Yo, Claro, te metes ¿eh? creo que un trasfondo político fuerte, ¿no? El de la máscara que Sí, menciona, ¿no? sí, sí. Tiene un Sí, trasfondo sí. político, sí. Tiene un trasfondo político fuerte, sí. Pero a su vez sería contrario a Marx, ¿no? Porque Marx iría contra todo, contra ese de la máscara, pues, de ese villano, que es sin conciencia Mm. de clase, ni solamente es destructivo, o sea, no sirve para el marxismo, no sirve. Por eso te digo que es inspirador en ese sentido de destrucción. Así que eso, no sé. Eh, yo estoy errado de Batman, ¿no? Pero bueno, prefiero que gane Batman. Y dónde deja el guasón a todas estas? Y tenés claro, o el guasón que se ríe, claro, el guasón, le gustaría el guasón también. Y el Dos Está, Caras también es interesante, el Dos Caras. Era sí, bueno hasta que le iba bien, lo que le empezó a ir mal, no más copa pasarse al otro bando, ¿no? sí, las sagas de Batman son buenas. Me gusta Batman porque no tiene superpoderes, viste que sería un samurái, sería un guerrero, no tiene superpoderes, eso es interesante, solamente tiene habilidades atléticas. Y dinero, Y y dinero, dinero, y dinero, mucho sí, dinero, sí, sí, para los juguetitos costosos tecnológicos que tiene. sí, este, sí, es bueno. Bueno, ¿qué te iba a decir?
Eh, bueno, habíamos hablado de... Ahora empezaríamos con el capítulo de Howard Becker, entonces. ¿Parece? Claro, claro. Pa. Howard Becker, escritor, sociólogo norteamericano del siglo XX, de la década de 60 hacia adelante. Eh, y bueno, también sería alternativo, contrario a la tradición sociológica norteamericana. Eh, Sería bueno, él desarrolló la sociología de la desviación, interesante, y también algo de sociología del arte que lo vamos a dejar para después, ¿te acordás? Para hacer Sí. sociología, para entender la sociología no basta, escribió. Que a eso vamos a trabajarlo con sociología del arte. Pero Sí. bueno, ahora es la sociología de la desviación, es interesante. Que él desarrolla ahí la teoría del etiquetado. Él es un constructivista social. ¿Y cuál es el problema que tiene él? Que vuelve no existe, para él no existe lo patológico, y luego me ayudó tu libro para entender un poco de psiquiatría y criminología. Este, la psicopatía criminal, por ejemplo, no serviría para eso. Porque, claro, él habla de la teoría del etiquetado, que son gente poderosa que etiqueta como criminal o malo lo que no desea. O sea que es una lucha de poder, lo establece con... que no es una idea vieja, ya es de Nietzsche y también es de Foucault. Los que tienen el poder imponen lo que está bien y lo que está mal. La teoría del etiquetado es igual. Una mayoría con más fuerza impone y etiqueta lo que está equivocado y lo que es desviado. Entonces desviado no es intrínseco a la persona, desviado, sino que es desviado lo que la sociedad dice que es desviado. Eh, entonces ahí establece bueno el relativismo de las desviaciones y el constructivismo social acerca de la desviación. Pero claro, si ponemos el caso de un psicótico, un psicópata criminal, violador, a mí ahí ya se me corta ese libro, tengo que dejarlo de lado y empezar a estudiar psiquiatría y neurología y neurociencia para estudiar esa patología. Porque ahí ya no entra la sociedad a etiquetar como violador a un psicópata, sino que realmente ahí ya hay realmente un psicópata. Tenemos un enfermo mental que agarra a unas mujeres, las tortura y las viola y después las mata y las hace sufrir. Agarra dos gatos y los mete en el horno. Y ahí podemos decir no, en realidad lo que hizo, si lo etiquetamos como desviado es desviado, pero si decimos que lo que hizo está bien, deja de ser desviado. Y ahí ya habría que ver qué sociedades hay que permitan la violación y la tortura este, eh, para decir que son etiquetadas y bueno y criminales. A ver si es posible o no. Quizás sí en un ritual religioso, pienso yo. Un ritual religioso donde se mata a alguien, ahí se puede aplicar la teoría del etiquetado de él. Pero esas sociedades no castigan a un psicótico que mata por matar, sin un marco religioso y filosófico detrás. Eh, no sé si me entiendo. Que viola por violar. Sí, totalmente. Sí. Aún en esas sociedades que hacen sacrificios humanos, y no son malos, al contrario, pueden ser la nobleza, como pueden hacer la nobleza azteca, que hace sacrificios humanos y mata gente, pero y les parece bien, y son una nobleza, pero si aparece un psicótico violando a una reina, ella ahí se considera enfermedad, realmente, porque no lo hace con un marco religioso ni político. Bueno, ahí entonces la criminología no podría usar a Becker, me parece. este, Se aplicaría más Becker a psicopatías no agresivas o no violentas o no criminales. Ahí podríamos sí aplicarlo, que es lo que yo hago. Lo aplico así. Algunas sociedades dicen que la homosexualidad es una enfermedad, entonces van contra él. Ahí creo que se aplica lo que él dice, la teoría del etiquetado. Y otras sociedades no etiquetan eso como malo, sino como algo normal. Entonces ahí sí, me parece que ahí vale, eso vale, pero no estamos hablando de patologías, sino de decisiones sexuales, personales, individuales.
No sé, por eso vos no usabas sociología de la desviación, me dijiste en tu libro, en Sí, sociopsicopatologías. sí, tal cual. Varios motivos, porque el enfoque como tiene, como es el título, disciplina, que por ahí empieza, entre ellos el crimen, el delito, retoma el tema de la o sociopatología. Para la sociología de la desviación, si el espectro es mucho más abierto, muchos de los que se dedican a ello no se van a niveles tan extremos, digamos así, dentro de esos perfiles propiamente criminales penales, donde ya la parte jurídica, digamos así, policíaco-jurídica, propia de la criminalística, criminología está expresamente clara, ¿no? La sociología, aunque abarca esto, porque también es criminología, el enfoque de la sociología de la desviación, muchos se quedan dentro de un parámetro menos extremo y radical, viéndolo desde lo que abarcan. Y también muchas veces no es propiamente psicopatológico, ni tampoco en un sentido psiquiátrico. Entonces, sin embargo, el tema de mi libro sí se mete claramente con la sociología, el tema de la patología por medio de Durkheim, con una serie de enfoques, pero es que el mismo Becker hizo, ya que hablamos del autor, unas tentativas clasificaciones. Llegué a rescatar cuatro o cinco, iba a nombrarlas a una por una técnicamente, hasta llegar a la de él. La que más se parece a la de él es la que está anterior a su punto de vista y dice, yo tomo de aquí, esto no viene siendo lo que viene siendo el enfoque de la reacción social o la reactividad social colectiva hacia determinado fenómeno, y él dice, bueno, mi teoría es la del etiquetado. Pero bien desde el primero o segundo orden ya él clasifica que estas son las teorías que están, sin embargo no es la de él, y mete las que vienen siendo de características propiamente sociodemográficas, por decirlo así, estadísticas, en términos de la desviación estándar, cuantitativa, el enfoque, y lo que viene siendo el otro enfoque psicopatológico. Dice, esto no es, tampoco es, no es psicopatológico, el enfoque que tengo y desarrolla las ideas, no es un enfoque de tipo, digamos, socioestadístico, y así va con varias, hasta que finalmente llega a su teoría de lo que viene siendo el etiquetaje y el etiquetado. Pero más allá de eso, se puede sacar por qué uno usa sociología de la desviación, no solo por las disciplinas y el enfoque, sino por también los autores que cito en parte. Fíjate que yo agarro y entre los autores que meto, uno de ellos es Enrico Ferri, aparte de Durkheim, por supuesto, y su enfoque, uno de los pocos que se dedicó a la parte patológica desde lo social. Enrico Ferris desarrolla la sociología, perdón, sociología criminal o sociología del crimen, y no es propiamente una sociología de la desviación. Este, tiene sus raíces incluso desde anterior como profesor, el antropólogo famoso, maneja estadística, perspectiva jurídica, pero su enfoque no entra propiamente, diría yo, dentro de una sociología de la desviación convencional, tal cual lo conocemos, no tan así. Pero luego mencionó otro autor, que es en el capítulo 3 que me dijiste que ya te lo adelantaste, y él es un Ujú. psiquiatra. Me Storm. meto un tanto más con teorías más de corte psicológica, psicoanalítica, pero desde una perspectiva, igual desde las ciencias sociales, desde la situación y el contexto. Ves como hice una apreciación sobre la agresividad, en contexto, en situación, en perspectiva y en expectativa social. Pero viendo más así, incluso porque lo busques por el tema de la iteración, si vamos por lo que viene siendo el desarrollo de las ideas y la complejidad, el texto que yo tengo y que estoy desarrollando de la sociología de la desviación requiere mucha sociología general. Ah, sí, 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 Si te claro. vas por disciplina, es más lo específico, ¿verdad? Es más lo Sí, especial, sí. es más lo puntual. Volvemos a lo mismo, es el crimen tratado desde la criminología, no desde la sociología de la desviación, cuyo aspecto es más amplio, ¿no? Ujú. Entonces, por desarrollo de ideas, lo que yo debería, los siguientes libros a publicar, debería enfocarme, cosa que no estaba haciéndolo así. Quería venirme con el tema del crimen y me quería sacar e enfocar fuertemente sobre la sociología de la visión. Pero volví a lo mismo de antes, que para cuando quieres sacar ese tema, era uno de los capítulos de un libro más grande.
Y decidí que por efecto, el mismo Becker lo hace, él dice que la sociología de la desviación pretende una teoría que también es más allá de la desviación dentro de una sociología general. Y fíjate, yo aunque no me he leído este libro, tú lo rescatas para entender la sociedad, la sociología no basta. El punto es que la sociología de Becker es una sociología general, aunque haga sociología de la desviación Mm. como disciplina y tema. En el caso mío, cuando pretendo usar sociología de la desviación, no me basta solo con la sociología de la desviación y debo tocar matices y temas de la economía política, de la filosofía política, de la economía en términos generales, aspectos propiamente de la cultura, y una serie de elementos que hacen de la dominación, hasta estatus, clases sociales, prestigio, estratificación social, para comprender suficientemente, al menos como lo estoy desarrollando yo, el tema de la sociología de la desviación. Iterativamente, cuando haces un trabajo que quieres ir creciendo y agregando, necesito incluso unas obras, pienso hacerlo previas, para lograr una sociología de desviación bien lograda que tiene una apertura hacia una sociología general. No es el caso de mi sociología, mi sociopatología, sociopsicosociopatología o SSAP, no es el caso de la criminología dada desde los enfoques patológicos. Es cierto. No. Voy a liberar un gato que tengo acá. Ah, vale, vale. Vamos a liberarlo, si no va a andar por todos lados. Claro, Eh, entiendo. sí, 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 bueno, te entiendo. Sí, una sociología de la desviación llevaría a una sociología general muy, muy amplia. Eh, sí, fíjate que me pasó dentro de mis estudios. Claro, yo empiezo con un texto que pretende ser varios temas y abarcarlo, ¿no? Y me doy cuenta que podía verlo, ver si lo dividía. Y finalmente, como te digo, saqué el último capítulo, el último tema del libro, el último tomo, perdón. Y quedaron tres capítulos, le quité un cuarto, pero es que detrás de ese último tomo, que fue el que publiqué, había dividido tres tomos más. ujú, sí, Dentro de la sociología de la desviación estaba el tercer tomo, dentro de un tomo mayor. Y este vendría siendo un espectro de una de las tantas intereses que tengo. Eh, y como te mencionaba, yo saqué información de un texto que estaba creando en paralelo sobre, ya que mencionaste con anterioridad, trataba más propiamente, aunque aquí no lo desarrollo y a propósito lo digo, temas de las terapias, temas de diagnóstico, temas de psicología, de psicoanálisis y psiquiatría, de caracterología, pero claro, saco los elementos más propiamente relacionados con el crimen, más sociales y sin profundizar sobre lo que viene siendo la terapia, por supuesto, ¿no? Lo que venías tú hablando con anterioridad. El abanico de profundización sobre casos de Freud que tengo en uno de los textos, la información que saqué no fue lo de los casos, ¿entiendes? Saqué elementos que explican ideas sobre crimen, sobre patología, pero no estudios de casos con profundidad, porque eso es un libro aparte. Entonces, debido a cómo sacas y cómo se van hilando los autores, tú dices, bueno, esto es otra cosa, no es sociología la descripción. Ojo, lo distingue alguien que ha profundizado, o sea, tú puedes estudiar psicología porque te interesa otra cosa y sabes que cuando haces sociología no es psicología. Yo pienso que el que estudia solo una cosa, luego no, puede que no sepa mucho cuando se está metiendo en otro, en arena de otro costal. ujú. Tú lo logras ver, ¿no? Dices, quizás, no sé si tú, cuando lees la obra, tú dices, le hace falta. Ya aquí estaba la sociología de la desviación y le faltó desarrollarlo, o por qué no lo desarrolló, o simplemente si dices, mira, no, definitivamente no era para hacer una sociología de la desviación aquí, viéndolo con estas perspectivas o enfoques. Puede también ser un poco más personal. O sea, tú Ujú. en lo personal me podrías decir, mira, ¿por qué no existe la sociología de la desviación de una vez? No lo sé. Es más una pregunta, una duda que tengo yo hacia Por- quien me lee. ¿Cómo dijiste? ¿Por qué no existe una sociología de la desviación de qué? En ese mismo texto que ya publiqué. Ah, Tú veías que sí. ahí ya estaba,
¿Piensas que había que dividir el texto que hice, no meterle sociología de la desviación? ¿O sí piensas que ya debería haber estado ahí una sociología de la desviación? ¿Cómo lo ves y por qué? Y creo que no, no debería estar, ¿no? Salvo que quieras hacer varios tomos, libro uno y libro 2 por ejemplo. Lo que leímos sería libro uno y después empezar a hacer libro 2 para el que quiera seguir ampliándolo. Pero no, así está bien, yo no colocaría, no, la sociología de la desviación, porque ahí tenés que escribir y escribir y escribir sobre muchísimos autores, temas, sin llegar a conclusiones. Lo tuyo es más concreto, sobre todo el capítulo 3 que clarifica mucho. Ahí no, no, así está bien. Me parece que está bien y aparte se diferencia de los libros de sociología de la desviación que ya tenemos. Es diferente. No sé, lo que podemos hacer es cortamos este video, así queda como un paquete, un capítulo entero y empezamos con lo que prometíamos de Simmel y Bourdieu. ¿Te parece? Claro, Pati. Ta. Claro, sí me lo tienes ahí y no termina de salir completo. Sí, para no hacer en este video mismo empezar con otro tema. Que te lo pidieron, lo vi por alguien que te escribió ahí que Sí, quieres que le desarrolle más así. lo pidió, sí. Bueno, manos a la obra. Y ahí vuelve la alegría porque se me levanta el ánimo. Es como escuchar Bien, bien, es bien, como bien. escuchar un disco de Frasapa, hablar de él. Bueno, Perfecto. hacemos eso. Sí, va Eh, así. ta, terminamos.